Gracias Hola. a Está Carlos Mateu también. todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por el otro día. También bienvenido, claro. Bueno, bienvenida Nadia Villegas a esta Gracias. jornada, a la rectora del colegio, Estela Ledú, a los profes, Rubenini, María Paz, David, Emilia, Nadia, no te llego, por favor, que lo digan, no, pero Lautaro, que ha sido nuestro vocero hoy de prensa. Bueno, iniciamos en el día de hoy una experiencia interesante, un desafío para el Departamento de Comunicación del colegio, de reciente creación. Y digo un desafío porque la pandemia, el coronavirus, nos puso en un escenario que nos vino a modificar nuestras propias prácticas docentes, a quien la ejercemos, y a ustedes, estudiantes, también su forma de poder hacerse de los contenidos, de compartir los espacios del colegio, la relación con los profes, y bueno, vino digamos, las pantallas vinieron a ser nuestro escenario para poder trabajar con estos contenidos. En el caso particular del Departamento de Comunicación, acordamos entre los docentes y conjuntamente también con la propuesta del colegio, pensar en un proyecto de comunicación, poder unificar nuestra tarea docente en cada una de las materias y compartir estos espacios que van a ser 3 jornadas en lo que resta de este cuatrimestre, tratando de recuperar los contenidos que cada uno fue trabajando en el primer cuatrimestre. Y en este sentido lo que queremos decirles es que estas jornadas tienen un fuerte componente en lo que refiere al proyecto institucional también del colegio, que es el enfoque de los derechos humanos, es trabajar desde ese paradigma, y también el enfoque de la comunicación con perspectiva de género. Este trabajo de este proyecto de comunicación al que les hemos invitado a participar, y sabemos del esfuerzo que hacen ustedes, estudiantes, pero también los docentes, las autoridades, nos pone en una situación donde, bueno, hemos tenido que reconvertir y ponernos más creativas, para poder ejercer el derecho a enseñar, garantizar el derecho a la educación. En esta primera jornada que hacemos con un fuerte trabajo colaborativo de todos, de todas, hemos elegido como eje la comunicación como derecho humano, y tiene que ver con esto de el derecho a la información y la comunicación con perspectiva de género. Estos son 2 componentes que entendemos que atraviesan a todas las materias que tenemos, tanto en cuarto, en quinto y en sexto año, de manera que la modalidad ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que ustedes puedan desarrollar y sobre todo afianzarse en estos derechos. Y más allá de que con más o menos experticia aprendamos los distintos formatos, acá lo importante es poder arraigarnos de estos y ejercer estos derechos que tenemos, que no solo van a servir para la comunicación social, sino para todas y cada uno de los espacios y esferas donde ustedes tengan oportunidad de estar. Así que, sin más palabras que estas, sí tenemos una estructura de funcionamiento que nos va a dar, sí me gustaría que aunque sea nos salude Estela, ella no quería hablar, confieso, pero bueno, te doy la palabra y después ya pasamos al primer segmento que va a estar a cargo del cuarto año. Bueno, buenas tardes a todos y todas.
agradezco al equipo del Departamento de Comunicación, que realmente se ha desafiado con una propuesta interdisciplinaria eh, que responde, digamos, al contexto actual, porque cuando hablamos de propuestas pedagógicas en estos tiempos, la integralidad sería la posibilidad en términos de campo de conocimiento. Y agradezco especialmente que me hayan permitido compartir con los y las estudiantes, que hace mucho que no nos vemos, y bueno, la verdad que me ha impactado desde lo emocional, ¿no? Y quiero expresarlo acá. Así que bueno, les auguro una muy buena jornada y bueno, que estos encuentros que están programados tengan continuidad en el tiempo y fortalezca a este departamento que también tiene que ver con ese primer día que llegué al colegio, donde este departamento necesitaba de otro espacio y este espacio lo han conseguido con el trabajo y los criterios que los encuentran en propuestas interesantes. Así que muchas gracias por permitirme estar aquí. Y muchas gracias a la invitada también que se suma a la propuesta del colegio, ¿no? Bueno. Gracias, Estela. Bueno, ahora sí, David, tenés todo el micrófono. ¿Qué tal? Bueno, saludo a todos. Bueno, vamos a empezar con las producciones que se armaron desde cuarto año. La idea era como abordar lo que es el derecho a la comunicación desde una mirada introductoria, digamos, para abarcar lo que se va a abordar a lo largo de la jornada. Así que bueno, ahora vamos a empezar con un afiche digital. Ahí ya, Lu, vos ahí está. Y bueno, chicas, chicos, adelante. Marti. Bueno, nosotros empezamos con cuarto, empezamos a ver la comunicación como derecho, y bueno, nuestro grupo nos tocó hacer un afiche digital y una línea del tiempo. Y primero vamos a presentar el afiche y después la línea del tiempo. Y bueno, en mi grupo está Tiago, Mateo, Imanol y yo. Bueno, acá pusimos la importancia de la comunicación, que en nuestra condición de seres sociales las personas necesitamos comunicarnos. ¿Se me escucha bien? Hola, hola. ¿Todo bien? ¿Todo good? Todo bien, Bueno, todo bien. después pusimos que la comunicación nos permite transmitir información, intercambiar o compartir ideas, lo que enriquece nuestra experiencia como humanos y que es de vital importancia para desarrollar nuestras capacidades. El derecho a la comunicación es el derecho que tenemos todas las personas para poder expresarnos, manifestar nuestras ideas libremente al público, sin represión alguna, hacer preguntas, comunicarnos con nosotros, a nuestro alrededor, etc. Para nosotros, la importancia de la comunicación es poder transmitir un mensaje, intercambiar una opinión, ofrecer una respuesta entre un emisor y un receptor. Y bueno, hablando de la comunicación, no cualquier persona tiene las mismas oportunidades para expresar sus ideas o pensamientos a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, en el acceso a la tecnología se ven reflejadas las diferentes socioeconomías y sociales que existen entre diferentes comunidades, países o regiones. Ahí está. Y también lo que vimos con los profes es que la desigualdad de oportunidades a la hora de expresar ideas no solo se refleja ahora, sino siempre pasó a lo largo del tiempo. Y bueno, vamos a leer la línea del tiempo, que empieza en los años 40, que fueron las primeras transmisiones libres con una impronta religiosa, transmisión de los evangelios y algunos temas educativos, y también promovieron la agricultura. Después, los años 70, radios insurgentes, medios de comunicación producidos por guerrilleras centroamericanas que tenían como objetivos políticos y militares. Bueno, después seguimos con el año 1982, donde surgieron las emisoras de radios comunitarias, que estas empezaron a aparecer. Los primeros proyectos de radios con frecuencia modulada FM de corto alcance. Después, en el año 87, marcó el inicio de la historia de las radios comunitarias.
y en los años 90 conformaron de monopolios mediáticos. La inestabilidad económica de ese entonces causó que muchas radios comunitarias dejen de existir, o sea, que dejen de estar. Ahí está. Bueno, si los chicos terminaron de explicarnos, No, falta el año 2006. Falta 2 años Falta. todavía. Bueno, Faltan En varios. en el año 2006, 2006 se creó el Ente Internacional de Comunicaciones. Digo, en el año 2015 se creó el Ente Internacional de Comunicaciones y en el año 2016 los medios comunitarios entraron en conflicto con este ente por la falta de líneas de fomento para la producción de aquellos. Ahí está el trono. bueno, ahora sí, yo voy a empezar contando nuestra idea. Nosotros también somos estudiantes de 4º año. Estuvimos trabajando con la idea de comunicación como derecho humano. Para el mismo, estuvimos entrevistando a Juan Pablo y a Verónica, que son integrantes de Radio Kermés, y ellos nos contaron a través de su experiencia personal y laboral lo que es la comunicación, la importancia de la misma, la importancia de la radio, y bueno, fue una de nuestras primeras experiencias, nuestras primeras entrevistas que realizamos. La realizamos a través por Zoom, y bueno, seguramente van a escuchar a Juan Pablo por ahí un poco trabado, porque bueno, tuvimos unas fallas técnicas que no las pudimos solucionar en ese momento, y quedó así. Pero lo importante de esto es que de las entrevistas que realizamos pudimos seleccionar fragmentos que nos llamaron la atención a nosotros, que nos parecían importantes y que por sobre todas las cosas nos ayudaron a entender y a interpretar qué es la comunicación, como bien dije hace un rato, cuál es la importancia de la radio, y bueno, y esto fue lo que nos dijeron. No se está escuchando el audio. A ver, ahí. Con todo esto, mucha organización, porque lo que se intenta es frenar, ponerle límites a la concentración de voces, ¿no? Hay como un oligopolio importante, porque son, si ustedes miran los cuadritos de quienes tienen en sus manos la telefonía, la televisión, el cable, la televisión paga, y todo eso, digamos, hay una concentración de poder muy grande. ¿Y qué pasa cuando, digamos, hay una única empresa que además tiene fines de lucro respaldando ese medio de comunicación? Y hay una única voz que va a defender y va a seleccionar determinadas informaciones siempre en procura de sus propios intereses. Un medio de comunicación, por supuesto, que tiene el derecho de convertirse en comercial y brindar fuentes laborales y permitir que algunas personas que conformen una empresa lucren de manera legítima. Pero a la vez implica atender demandas sociales, tener una responsabilidad en la comunidad en la que se desarrolla, y por lo tanto ser también un servicio público. Empezamos a tener como una importancia social muy grande, pero ¿cómo hacemos en este contexto de capitalismo en el que vivimos? Y hace falta que, por ejemplo, sea el Estado quien se meta ahí para tratar de regular esas cosas y que no quede librado al mercado. Entonces, los intereses humanos del resto de la población pasan como un segundo plano. Y ahí que es tan importante que no lo entendamos a la comunicación como algo con lo cual lucrar,
sino en realidad lo tenemos que entender como una forma de promoción y de cambio social, ¿no? Que puedan tener voz las personas que habitualmente no llegan a los medios de comunicación porque no tienen poder político, porque no tienen poder adquisitivo, porque no tienen ninguna clase de poder, y sin embargo tienen cosas para decir. Y muchas veces los reclamos y las cosas vienen de quienes están más callados. Entonces los medios de comunicación, que no somos entendidos como con una finalidad de lucro, empezamos a tener como una importancia social muy grande. Y el hecho de que sea un derecho a la comunicación y no meramente un negocio, implica la necesidad de que los estados cumplan un rol concreto, regulen, intervengan, decidan determinadas cuestiones que pueden ser desde la aplicación de una multa a las personas que utilizan los medios para discriminar o estigmatizar o cometer hechos de violencia, hasta la determinación de cómo otorgar las frecuencias de radio. Claro, hola. A ver, como pudimos ver ahí en esas dos entrevistas, nosotros con Juan Pablo y Verónica pudimos tratar un montón de temas, sobre todo bien relacionados a que ellos dos trabajan en una radio. Y desde la experiencia de todos los años que ellos estuvieron ahí, nada, nos pudieron contar su punto de vista acerca de toda esta temática de la comunicación como un derecho para la gente, y también cómo ellos trabajaban y cómo se lucraba la propia radio en sí. Pero lo más destacable, yo creo de todo, es este resultado de que todos necesitamos tener esa voz, incluso las minorías, y poder decir las problemáticas. Siempre, por eso mismo volvemos a recalcar que la comunicación es un derecho y que es para todos. Y que aunque se pueda lucrar, siempre hay que darle esa voz a la gente que no puede. Ahora David va a proceder con el resto de la jornada. Bueno, tanto como con el resto de la jornada, no, pero tengo unas palabras. No, bueno, primero los quería felicitarlos y felicitarlas, porque ustedes están empezando cuarto, están empezando la orientación. La verdad que en el aula nos vimos poco. Hay conceptos que son difíciles de trabajar. A mí me llevaron varios años de facultad entenderlos. Y acá los estamos, la verdad que se ha notado para mí el esfuerzo que han puesto en el trabajo y en entender y en tratar de transmitir esto que abordamos. Así que bueno, ahora les doy el paso a los chicos y a las chicas de quinto, y bueno, mucha suerte. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Julieta y con mi compañera Juliana vamos a estar presentando, bueno, todo este trabajo que realizó quinto año. Nosotros nos centramos en lo que eran los podcasts, o sea, van a haber 2 podcasts y una entrevista en vivo. Bueno, la invitada especial que hoy saludamos, Nadia. Después, Juliana, ¿me querés decir qué es un podcast? Bueno, dale. Bueno, si buscamos las definiciones, un podcast es una emisión de radio o televisión que los usuarios pueden descargar de internet a través de una suscripción previa y la pueden escuchar tanto sea en las plataformas digitales como en cualquier dispositivo. Hoy en día lo que consideramos un podcast es más que nada una producción radial que se realiza sobre un tema específico o varios temas, pueden englobar varias temáticas dentro de un mismo podcast y nada, pueden ser con capítulos, están divididos, pueden tener una continuidad, hay infinitas posibilidades. Y son mucho más accesibles que, bueno, escuchar una radio porque quedan en el tiempo, no es tan efímero y además ahora se ponen en diferentes plataformas, o sea, puede estar, no sé, en Spotify o hay ciertos sitios web que los tienen. Sí, incluso en YouTube si buscan podcast también se encuentran. Son solamente audios y se le pone una imagen de fondo para que pueda subirse a esta plataforma. Bueno,
Lo dejamos a Emiliano que presente su podcast. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo voy a presentar el podcast número 1 que trata sobre el derecho a la comunicación y a la información, el cual va a estar acompañado de una entrevista que realicé yo a la presidenta del diario La Arena, Sonia Santaesteban. Ponga el podcast. El derecho a la comunicación y la información es un derecho humano. Y desde el año 94 está, digamos, dentro de la Constitución. El derecho es un derecho que garantiza que todos los ciudadanos puedan acceder a la información, puedan buscar información, puedan emitir información también. Mira, durante la última dictadura, obviamente que normalmente lo primero que se vulnera es el derecho a la libertad de prensa. Y en mi caso particular, bueno, yo lo viví personalmente, tenía 13 años cuando fue el golpe militar en el año 76, y los militares vinieron a buscar a mi domicilio, a la opción donde vivía mi papá, que sufrió prisión arbitraria durante el gobierno militar. Lo mismo un tío mío, Raúl, mi papá se llama Saúl Santaesteban, mi tío también, Raúl Celso Datri, ambos sufrieron prisiones arbitrarias durante la dictadura militar, pero bueno, los militares y los policías responsables fueron juzgados en el juicio de la subzona 14, se tramitó aquí en La Pampa, y bueno, es importante recordarlo siempre para que no se vuelvan a repetir historias, ¿no? Para nosotros es muy importante defender la libertad de prensa, tanto cuando informamos, incluso activamente hemos luchado por la libertad de prensa, incluso hemos llegado hasta la justicia. Y por suerte en este momento estamos en bueno, el gobierno actual respeta la libertad de prensa. También es la cuestión de la violación permanente de la propiedad intelectual. Es importante que vos seas el autor de las noticias que vos emitís. Entonces, tanto la responsabilidad de los periodistas cuando emiten información como la propiedad intelectual son dos elementos importantes para la calidad informativa. Bueno, ese fue el podcast número 1 sobre derecho a la información y a la comunicación. Y ahora le doy el pase a Antonella, que va a presentar el podcast número 2. Bueno, hola. A nosotros nos tocó el podcast número 2, que es sobre comunicación con perspectiva de género, y le hicimos una entrevista a Emilia De Lisi, que ahí en el podcast se va a presentar ella misma. Importantes de La perspectiva de género se refiere a la metodología para identificar y señalar la arbitraria desigualdad entre hombres, mujeres y disidencias, por lo tanto actuar en consecuencia. Desde el equipo de producción de este podcast le hicimos una entrevista a Emilia De Lisi, licenciada en Comunicación Social, la cual nos va a contar y nos va a contestar un par de preguntas sobre este tema. ¿Cómo pensás vos que se puede comenzar a trabajar con la perspectiva de género en la radio? Para empezar a comunicar con perspectiva de género, lo primero y lo más importante es poder empezar a desarrollar y a practicar una capacidad de analizar la información y preguntarnos cómo impacta esta noticia o el hecho en las mujeres. Además, a la hora de poder comunicarlo, ¿no?, en la radio o en cualquier medio de comunicación, tener presente este impacto que fue analizado y además acompañar este proceso de comunicación con un uso de un lenguaje no sexista e inclusivo. ¿Vos pensás que al no usar una comunicación con perspectiva de género puede influir en la sociedad? Y si es así, ¿cómo pensás que influye? El no usar la perspectiva de género en la comunicación impacta,
porque lo que sucede es que se reproduce el orden existente. ¿Y cómo es este orden? Es un orden desigual, violento, machista, patriarcal, que claramente no solamente nos invisibiliza a las mujeres y a otros géneros, sino que además nos cosifica y nos violenta. ¿A todos les parece buena idea? ¿O hay algún grupo que se opone? Debo decir que a la hora de aplicar la perspectiva de género en la comunicación, la mayoría de los medios y periodistas aceptan que es algo importante y significativo para crear una sociedad más justa e igualitaria. Sin embargo, a la hora de ponerlo en práctica, digamos, de comunicar con perspectiva de género, no sucede tan a menudo. Y en muchos casos ni siquiera se preocupan periodistas en formarse al respecto. Bueno, ahora vamos a proceder a escuchar una entrevista, como ya contaron mis compañeros. Le doy la palabra a Cristal, que es quien nos va a presentar a esta invitada especial. Hola, buenas tardes, soy Cristalina Maquillar. Nuestra invitada especial, ¿se escucha, no? Sí, se escucha. Bueno, la invitada especial que tenemos hoy es Nadia Villegas, periodista y directora de la Radio Nacional Santa Rosa. ¿Cómo estás, Nadia? Hola, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Estoy acá escuchándolos atentamente, la verdad que me emociona muchísimo. Primero, que me hayan invitado y después todo lo que estoy aprendiendo. La verdad es que es hermosísimo el trabajo que hacen. Los felicito, las felicito a todos. Gracias. Bueno, Nadia, vamos a hablar principalmente de los temas de perspectiva de género, porque es a lo que iba la entrevista. Así que, ¿por qué es necesario para vos hablar sobre perspectiva de género? Escuchaba un poquito lo que decía la compañera Emilia de Ilicia, alguien que sabe muchísimo, la tiene clarísima, y me acordaba un poco qué era lo que ocurría cuando yo empecé a trabajar de comunicadora. La tenemos a Moni Molina acá, que la verdad que ha sido una gran maestra, por lo menos para mí, para las que venimos de esta generación de comunicadoras. Arrancó, me acuerdo, decálogo, para que empecemos a aplicar al micrófono determinadas palabras, y lo importante que fue para todas y todos nosotros lo que ocurrió en aquel momento. Yo te estoy hablando de hace 10 años atrás, no más de eso, ¿no? Hace muy poco tiempo. Y lo que causaba, primero nosotras mismas, el hecho de reconocernos como parte del escenario de la comunicación, fue muy difícil, en su momento éramos muy pocas mujeres, imagínense mucho antes lo que era. Poder incorporar el vocabulario ya de por sí era todo una revolución, un cambio, el sentirnos protagonistas, el sentirnos parte, empezar a dejar de hablar de crímenes pasionales, que me acuerdo que fue el primer término que empezó, por suerte, a desaparecer, empezar a nombrar, empezar a decir femicidio, algo que no pasaba al momento de, cuando yo me recibí, por ejemplo, hablaba de crímenes pasionales todavía, chicas y chicos. Así que es muy importante ponerle la palabra correcta, porque con ello viene la definición atrás, y viene toda esa información y todos esos datos que son necesarios visibilizar para empezar a desnaturalizar, por ejemplo, la violencia de género, empezar a desnaturalizar lo que nos pasa cuando cobramos menos en nuestro trabajo por ser mujeres, porque eso también es violencia. Como así muchísimas cuestiones de la vida cotidiana. Hace un tiempo empezamos una campaña aquí en Radio Nacional como para
empezar a visibilizar el trabajo que muchas mujeres hacen en cada uno de sus hogares, y es un trabajo no remunerado. Y hacemos muchas, todas nosotras, que es un trabajo silenciado y no deja de ser un trabajo, ¿no? Entonces, empezar a visibilizar, y ustedes llegan, son parte de una generación maravillosa, tiene al alcance todos estos recursos, y la verdad que las escucho y nada, no dejo de emocionarme por todo lo que pasa con la comunicación y esta nueva generación, ¿no? Bueno, hablando de esto de la censura, ¿qué nos puedes decir? Si me extiendo mucho, ustedes párenme, yo arranco a hablar y no. Está bien, está bien. ¿Qué nos puedes decir de tu experiencia con la censura en los medios sobre estos temas? Y desde mi experiencia, yo la verdad que arranqué en un medio comunitario, cooperativo, también escuchaba ahí a Vero, yo arranqué con Verónica Maglen, aprendí muchísimo de comunicación, que por suerte de censura ha sido poco y nada, por cuestiones de género. Lo he visto en otras compañeras, en medios privados, eso sí. En mi caso yo trabajé, ya te digo, en una radio comunitaria, cooperativa, y de ahí aquí en Radio Nacional, donde por suerte estoy en un medio de comunicación hace ya casi 8 años, donde es la radio pública, es la radio donde se intenta comunicar desde los ciudadanos, qué es lo que pasa con los ciudadanos, el intento de establecer una narrativa más justa, una narrativa más democrática, esa es un poco la idea de cuando hablamos de los medios públicos. Pasan distintos gobiernos, hay distintas autoridades y las prioridades van cambiando. Pero lo que tiene que ver con género, mira, me hiciste pensar, la verdad que no... He tenido alguna experiencia hace unos años atrás, cuando hablaba cuando empezamos a decir todes, y alguna vez me han querido corregir, pero nada, una respuesta coherente y firme, creo que puede más que un no me gusta que digas todes, y lo lamento mucho, o sea, yo lo voy a decir así. No he tenido, la verdad, circunstancias y situaciones que atravesar en ese sentido. Bueno. Bueno, y la próxima pregunta que le queríamos hacer es, ¿de qué forma se podrían hacer visibles los problemas que afectan principalmente a las mujeres? Ay, vos sabés que te escucho muy entrecortado, las escucho muy entrecortado. No sé, ¿Muy entrecortado? El micrófono. Puede ser el micrófono, sí. ¿Te podés acercar un poquito más, Damaris o Cristal, al micrófono? No. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ah, bueno, la pregunta era ¿de qué forma se podrían hacer visibles los problemas que afectan principalmente a las mujeres? ¿Y de qué maneras? Hablándolo, mostrándolo, cuando ocurren las denuncias, sobre visibilizarlas, tratar de acercar, nosotros tenemos la posibilidad, si estamos en un medio de comunicación, es de poder contar cuáles son las vías a través de las cuales se puede denunciar, por ejemplo, cuáles son los espacios de contención, cuáles son los derechos, cuáles son las leyes, cuáles son los recursos que tenemos. Me parece que es el comunicar, es el visibilizar, es el acompañar desde un lugar de respeto. Creo que ese es nuestro pequeño aporte, y tratar de naturalizar el machismo, el patriarcado. Eso creo que es lo más importante, poder cuestionar, ¿no? Hay muchas cosas que se dicen en el día a día que están naturalizadas y que tenemos que empezar a romper con eso, y para romper con eso tenemos que estar atentos, para corregirlo, para
que lo natural empiece a ser otra cosa, ¿no? Que lo natural sea diverso, sea lo diverso, sea, se me ocurren distintas situaciones de la vida cotidiana, pero que estén alejadas de lo que tiene que ver con el patriarcado y con el machismo. Acercar la información, ser el lazo, ser el medio para poder darle una mano a una compañera, a otra mujer. Creo que pasa por ahí. Tenemos, la verdad, una herramienta en cuanto a lo que es la comunicación, esto que yo les decía recién, de poder mostrar una narrativa más justa, de que se establezca una narrativa más justa en cuanto a lo social, creo que pasa por ahí, ¿no? Me parece que es un poco eso. No sé si alguien me habló. Ahora que probemos con de Damaris. ¿Ahí se escucha? Perfecto. Silencien el otro y se va a escuchar perfecto, chicas, sí. Bueno, tiene que bajar el volumen al otro, donde están conectadas. Ese. Entonces te lo saco, lo desconecto. Bueno. Perfecto. Hablando de los medios de comunicación en nuestro país, ¿para vos han cambiado los estereotipos en los medios o si siguen igual? ¿Por qué? Los estereotipos, ¿a qué haces referencia? Y ¿cómo? Los estereotipos de género, perdón. ¿De género? Sí, ya desde una noticia hasta una periodista que quiera participar ya en el mismo medio de comunicación. Yo creo que sí, mayormente sí, y por ahí cuando leemos algo que, bueno, hoy hablábamos de los crímenes pasionales, que ya no se usa más, son femicidios, pero de vez en cuando, viste, lees algo que vos decís, ¿qué escribieron acá? Esto no, así no, entonces se cuestiona, se muestra como lo que no debe ser, y enseguida se trata de corregir. En algunos medios sigue pasando, hace poquito hacíamos un trabajo de relectura con las compañeras y compañeros acá en cuanto a los títulos y demás, y en muchas provincias, sobre todo en el norte del país, todavía se sigue, viste, titulando y se sigue haciendo referencia desde un lugar terrorífico, o sea, recontra patriarcal, a las situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la violencia de género. O hablando de travestis, de trans, de una manera muy discriminadora, de una forma que no debe ser, y nadie, acá hay que llamar ya a denunciar esto, pero bueno, en los grandes medios como que se ha ido modificando y se va como replicando en otros. Es una tarea que va a llevar mucho tiempo, seguramente, que lleva ya sus años, que va a faltar tal vez un poco más, pero soy optimista en ese sentido, creo que es posible lo que cambie definitivamente, ¿no? No, déjame la última. Bueno, ¿qué opinás acerca de las personas que se oponen a la enseñanza con perspectiva de género? Yo creo que es el desconocimiento. Incluso cuando uno escucha los argumentos, lo mismo pasa con la ESI, con la educación sexual integral, me parece que tiene que ver con no saber de qué se trata. Uno cuando desconoce muchas veces rechaza, no se abre a intentar saber de qué se trata, ¿no? Entonces, que podamos conocer sobre nuestros propios cuerpos, que podamos conocer sobre nuestros derechos, que podamos reconocer a otros, a otras, a otros, que son distintos a mí,
porque en definitiva todos somos personas, muchas veces genera temor y el temor lleva al rechazo, ¿no? Entonces creo que también ese es nuestro rol, el buscar las herramientas para poder comunicar de una manera de que otros y otras entiendan que existen otras realidades, ¿no? Que existen otras formas de vivir, de sentir, de amar y de pensar. Es eso, es el desconocimiento, básicamente. Te iba a preguntar por qué creías que se seguía dando tal postura hasta hoy en día, pero ya lo contestaste. Hablo un montón, perdón. No, sí, está bien, está perfecto. Bueno, las últimas dos preguntas. ¿Qué te inspiró a dedicarte a esto? Porque me gusta de todo. Hace poquito me preguntaron lo mismo. Yo hice 3 años de la carrera de letras, yo estudiaba para ser profe de letras. Y llegó un momento que dije, yo no sé si quiero esto, ¿cómo le voy a decir a mis viejos que no voy a terminar la carrera de letras? Y empecé a buscar antes de comentarlo. Me gusta todo lo que tiene que ver con el derecho, me gusta lo que tiene que ver con la comunicación, me gusta la política, me gustaba mucho lo gremial también, me encanta. Me gustaba un poco de todo. Me acuerdo que un amigo en esa época me dijo, Nina, vos tenés que estudiar comunicación, tenés que ser periodista. Yo dije, no, periodista, por parte soy re tímida. Cuando vi que éramos tantos adentro de Zoom, me dio medio calor. Y estudié gráfica, estudié periodismo, y bueno, me tiré para el lado de escribir, de la gráfica. Y nada, terminé trabajando en televisión, haciendo radio, que es lo que amo, que me encanta, el micrófono, poder aprender todos los días, es este trabajo en el cual no te aburrís jamás te aburrís. Constantemente, o divirtiéndote, o enojándote, o manifestando todo tipo de sensaciones, la verdad que es maravilloso. La radio es mi segunda casa, la verdad que me recibí a los 20 y largo, hace un poco más de 10 años, y no me arrepiento para nada de haber dicho, che, esto no sé si es lo que me gusta, me voy para aquel lado, y sí, era eso, lo que me gusta. Me gusta un poco de todo, por eso el periodismo. Podría haberlo hecho así de corto, pero bueno, lo hice largo. No, está perfecto. Bueno, ¿y qué le dirías si hay alguien de esta orientación de comunicación que aspira al periodismo? ¿Qué le recomendarías? Mira, lo que me dijeron a mí los adultos responsables en su momento fue, vas a cagar de hambre. Ese fue es el voto a la pobreza. Y yo dije, no me importa, es lo que a mí me gusta. Hoy por hoy la comunicación, si ustedes lo ven, estaban mostrando a través de diferentes recursos y herramientas todo lo que se puede decir y hacer. Es una experiencia, como les decía en la respuesta anterior, maravillosa, a diario, de constante aprendizaje, que cuesta al principio, cuesta mucho. Nosotros vivimos en una ciudad que está ahora en pleno crecimiento. Cuando yo me recibí la carrera de comunicación recién empezaba, así que éramos bastante pocos los que estábamos en la calle trabajando de comunicadores y comunicadoras. Hay cada vez más, pero bueno, el que se decida, que no baje los brazos, y que lo haga porque la satisfacción es grande, las alternativas de trabajo después, que es lo que más preocupa a papá y a mamá, pueden llegar a ser muchas. Incluso la docencia, que yo también pasé por la docencia, es un ámbito maravilloso. Hermoso poder escuchar a chicos y a chicas como ustedes diciendo lo que sienten, lo que piensan a través de este formato. Así que nada, que sigan. Si les pica, que sigan, está re bueno. Bueno, con eso damos por finalizada la entrevista, las preguntas que hemos formulado nosotras, pero los que quieran pueden hacer preguntas. Rápido. Tienen todo el derecho. Sí. Bueno, lo mío no es una pregunta, pero le quería decir a Nadia que nada, me encantó escucharla, o sea, como que me generó
como cosas muy lindas, o sea, verte así como sonreír y medio emocionada también. Estoy muy emocionada, estoy re feliz, la verdad que estoy re contenta de charlar con todos ustedes. Perdón, parezco una boba, pero me pone muy, muy feliz todo lo que hicieron. La verdad que me dejaron, nada, cumplieron todas mis expectativas, no estoy sorprendida, yo sé que son recontra capaces y son unos grosos, los chicos y las chicas ahí en el colegio, así que la verdad reafirmar nada, lo copados que son y copadas que son. Gracias, gracias, muy contenta. Bueno, continuamos con la jornada. Bueno, gracias Nadia Villegas por tu Me tiempo. despido. Dale, beso Nadia. A lo que necesiten, acá estoy. Beso grande. Muchísimas gracias por tu aporte y por tu tiempo a estas jornadas de comunicación, sobre el derecho a la comunicación. Gracias Nadia. Bueno, a continuación continuamos con la jornada. Ahora van a hacer su presentación los y las alumnas de sexto año. Ellos recuperarán los contenidos presentados por cuarto y quinto a través de un resumen en formato dialogado que contiene preguntas, debate, comentarios y opinión. Para finalizar, harán un cierre sobre el derecho a la comunicación, planteando los siguientes interrogantes: el porqué de la importancia del derecho, cómo se da el derecho a la comunicación, de qué forma, a través de qué medios, se incluye la perspectiva de género en los medios masivos de comunicación social a la hora de informar. A ver, chicos de sexto, los escuchamos. Hola a todos y a todas, gracias María Paz. Bueno, nosotros somos los estudiantes de sexto y vamos a iniciar el tercer y último bloque de la jornada para dar cierre a esta misma. Vamos a empezar con el eje de derechos humanos de la mano de Lautaro. Sí, la verdad me parece una muy buena forma de terminar de entender todos los conceptos. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, sí, yo estuve leyendo sobre el tema y tengo algo de información que les puede ser útil. Primeramente, los derechos humanos constituyen una lista de libertades y derechos propios a cada uno de los seres humanos de todo el mundo sobre la base de su igualdad y dignidad, tanto personal y también social. Todo este conjunto de libertades y derechos están exentos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Tampoco depende del origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. A su vez, es también preciso poner la mirada sobre las luchas que han mantenido a los pueblos originarios por su dignidad y la valoración de la condición humana a lo largo de toda la historia. Como resultado de estas luchas que hemos comentado, se debe considerar el proceso de reconocimiento por parte de los estados de los derechos humanos y de la concepción de la persona como sujeto de derechos. Una de las luchas que continúan dándose en la actualidad es por la conocida y actualmente fuera de vigencia Ley de Medios, que fue propuesta, apoyada y militada por los grupos de ciudadanos, trabajadores de comunicación, que pelean arduamente por la oportunidad de participar en la difusión de comunicación de una forma legítima y reconocida, y están luchando para obtener todas las licencias necesarias, para poder hacerlo de una forma óptica, y también dejar de encontrarse a las sombras de las grandes corporaciones mediáticas tradicionales que han concentrado a lo largo de toda la historia el monopolio de la información en nuestro país, como pueden ser Clarín, La Nación, etc. Y Santi, me parece que vos tenés un poco más de información sobre este tema, ¿no? Sí, yo estuve preparando un trabajo y leí sobre las características. ¿Y nos puedes contar un poco de qué se trata? Bueno, dale, buenísimo. Los derechos humanos son inherentes a los seres humanos. Cada persona es titular sobre estos derechos y sin depender de ningún tipo de reconocimiento. Son universales también, o sea que todo el género humano tiene estos derechos en todo tiempo y lugar. Son intransferibles, irrenunciables y son como innegociables porque no se puede renunciar a estos derechos ni tampoco se puede negociar. Son incondicionables y obligatorios, o sea, los derechos humanos no requieren ninguna condición para su goce, son inviolables porque ninguna persona o autoridad puede legítimamente atentar o lesionar o destruir estos derechos. Y son, sí son acumulativos y progresivos que no prescriben por el paso del tiempo,
ni caducan y no se pueden perder. Y también son integrales y complementarios, y que la vigencia de uno es condición para la plena realización de los otros. El derecho a la comunicación se encuentra dentro del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la construcción de cultura. Al tratarse de un derecho humano, el Estado es el único que puede violarlo, pero también quien puede favorecerlo a través de la implementación de políticas y bueno, que permitan el desarrollo de una comunicación democrática. Es de suma importancia que todos los ciudadanos de la nación puedan gozar de él, y que no solo para poder informarse adecuadamente y a conciencia, sino también para que podamos dar nuestro punto de vista y comunicar su realidad, construir y ampliar una cultura y mejorar valores. Es vital poder implementar políticas para la monopolización para todos en realidad, para que nos convenga a todos. Bueno, es bastante interesante todo lo que dijo Santi, porque a mí me sirve para relacionarlo con los 21 puntos y la lucha de Rodolfo Wolff. ¿Los 21 puntos del derecho a la comunicación? Sí, esos mismos. Ah, escuché algo sobre el tema, ¿qué sabes? Bueno, los 21 puntos básicos del derecho a la comunicación, para empezar, están planteados en un documento que está escrito por varias organizaciones civiles y sociales, como por ejemplo ONGs, universidades, cooperativas, etc. Estas organizaciones se reunieron en la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que es un sindicato, en representación de ciudadanos y entidades que no pertenecen al Estado ni a grandes empresas de información. El rol fundamental que tuvo fue en la redacción y el debate de la ley de medios, que bueno, actualmente no está en vigencia. Okay. Ahora, las organizaciones que ayudaron a la redacción de este documento reclaman una nueva ley de radiodifusión que reemplace a la que hoy en día está vigente. Y esto es porque básicamente se publicó mientras estábamos en dictadura. Por ende, no es una ley democrática, ya que si te fijas, solo permite que quienes concentren el capital puedan tener acceso a los medios y licencias sin restricciones. O sea que ellos difunden la información que a ellos los beneficie o la que creen importante. No deja oportunidades a otros comunicadores a ejercer su derecho. A lo largo del documento de los 21 puntos, lo que se intenta es profundizar en la comunicación en democracia y en el derecho a la libertad de expresión. Si ustedes leen este documento, van a ver que hay porcentajes de frecuencias que se reclaman, titularidades, audiencias, acciones contra monopolios, corporaciones mediáticas y mucho más. Y un punto que se destaca bastante es el reclamo por el 33% de las licencias del espectro de frecuencias a distintas entidades, comunitarias, universitarias, organizaciones indígenas y políticas, cooperativas, etc. Y al final se habla de la federalización de los contenidos, o sea que respalda o apoya la producción de estos contenidos en todas las regiones del país. Alguien a quien me gustaría nombrar, que fue muy importante e influyente en la lucha por el derecho a la comunicación, fue Rodolfo Wolff. Bueno, que supongo que la mayoría ya lo conoce porque estudiamos su historia en otros años y en otras materias. Pero para resumir, este señor básicamente durante la dictadura, a pesar de que ponía en riesgo su propia vida, lo que hizo fue construir una red clandestina de información llamada Ancla, que consiguió sacar a la luz verdades que estaban siendo escondidas, como los secuestros, torturas y asesinatos. Mica, todo lo que dijiste es útil para entender lo que vemos en la tele y en los diarios día a día. Sí, es que siempre hay un único punto de vista y es importante la pluralidad de voces y los medios alternativos. Yo estuve investigando sobre la influencia de los medios en la mirada social y la construcción de realidades. ¿Querés contarnos lo que sabés? Bueno, los grandes medios son herramientas masivas muy poderosas, se encuentran en manos de unos pocos y tienen la capacidad de implantar ideas en el seno social, de construir realidades y de manejar la opinión pública. Generalmente desfavorecen a determinados sectores, principalmente a los pueblos originarios, a la comunidad travesti trans, a los inmigrantes, a las personas de clase media-baja, entre otros.
Esto lleva indefectiblemente a que la sociedad empiece a marginar, a criminalizar, a discriminar a estos sectores, también da lugar a la violación de derechos y a la desprotección estatal. Acá es donde surge la necesidad de tener medios propios, independientes y comunitarios, que sean protegidos por el Estado y que permitan expresar demandas y reclamos sociales libremente, priorizar los derechos humanos, permitir un cambio social, porque se va a mostrar la otra cara de la moneda, además de mostrar la comunicación como un derecho y no tanto como un negocio, que es lo que se ve en la actualidad, demandar la intervención del Estado para la protección de estos sectores y de estos medios, y todo esto bajo el foco de una ley que permita hacer esto, que es la ley de medios, que le dé voz a todos aquellos que por falta de oportunidades, por falta de poder o por falta de capital, no pueden contar su realidad. Entonces, nada, es interesante cómo una ley así puede permitir la pluralidad de voces, cómo puede ampliar derechos, y creo que por eso es importante que se hagan foros como este que permitan resaltar su importancia en la sociedad. Bueno, Jus, el otro día me contaste que estuviste viendo un documental sobre las mujeres, ¿puede ser? Sí, sobre el rol de las mujeres en los medios. Y bueno, ¿hay algo interesante que quieras contarnos? Sí, tengo mucha información sobre roles de género y cómo eso se ve en los medios. Te cuento un poco. Las mujeres en la sociedad siempre fueron relacionadas con la maternidad, la feminidad, el hogar y cosas así. Con la llegada de los medios, esto se profundizó y generalizó aún más. Mientras los varones se desempeñan en ámbitos como la política, la economía y los deportes, las mujeres están relacionadas o destinadas a los segmentos de moda, alimentos y hogar. En las publicidades puede verse una enorme brecha entre lo que se considera apto para ser llevado a cabo por una mujer y lo que no. Siempre que se trata de productos de limpieza, cocina o relacionados con la maternidad, se habla de la mujer. Mientras que en producciones para vender autos, viajes o fiestas, las caras visibles suelen ser hombres, aunque nunca falta la mujer hegemónica con poca ropa. Las mujeres siempre fueron limitadas por el pensamiento de que su capacidad e inteligencia es inferior a la de los hombres. No es fácil ver mujeres empresarias, emprendedoras, políticas o economistas en las pantallas. Esto es porque la mujer está constantemente probando que no es una inútil, que es capaz. La mayoría de las industrias están dominadas por hombres, lo que implica doble esfuerzo y mérito de la mujer para poder lograr una posición respetada. Las mujeres siempre tienen que esforzarse de triple para poder mostrar su capacidad y alcanzar su objetivo, mientras que los hombres siempre tienen el camino fácil. Estas diferencias discriminatorias no solo son en el espacio mediático, sino en todos los ámbitos en general. Esto es lo que dificulta a las mujeres el acceso a todo, ya que el género es un factor muy influyente. Es muy interesante lo que dijiste, Jus, de las publicidades y del rol de las mujeres. Sí, porque es algo que vemos todos los días. Yo estuve investigando sobre el tema y encontré varias cosas que me llaman la atención. Bueno, contanos un poco. Bueno, primero, la opresión del género femenino está relacionada directamente con la imposición del género a través del estereotipo. Hay un bombardeo mediático y publicitario hacia los padres, las madres y los niños y niñas desde una temprana edad, que es el principal inculcador del género. Esto va desde mensajes sutiles hasta publicidades descaradas, y así los medios crean una imagen de la mujer subordinada al hombre, sumisa e incapaz. Incluso las pocas mujeres que llegan a los medios terminan siendo relegadas a la presentación de ciertos temas o programas específicos que normalmente están vinculados a los chimentos o a la cocina, a la moda o cosas así. También es importante analizar cómo los medios trabajan la psiquis desde adentro y le hacen creer a la sociedad, y más que nada a la mujer, que tiene el poder de elección y de decidir cuando no es así.
Y generalmente en los medios no se hacen planteos importantes sobre la posición de la mujer en general, sino que al contrario, en las pantallas suelen presentarlas con poca ropa o provocativas, porque eso vende, pero a la vez son muy criticadas por eso. Los medios son los que más promueven ese estereotipo de hipersexualizar a la mujer. Por ejemplo, las tapas de revistas que suelen mostrar mujeres semidesnudas en poses incómodas o forzadas, o las panelistas de programas de televisión que llevan poca ropa y, por así decirlo, muestran sus curvas, lo que provoca que otros y otras trabajadores y trabajadoras del medio las ataquen, o las periodistas que se enfrentan constantemente a colegas o entrevistados que las maltratan verbalmente y las tratan de incompetentes, de estúpidas o incapaces, como un ejemplo es Mauro Viale a Liliana Caruso en una charla sobre que Messi se iba del Club Barcelona, cuando le dijo que ella nunca iba a entender el fútbol de la misma manera que lo hacían los hombres, por ser mujer simplemente, o como el fiscal de Cutralcó, Santiago Terán, que increpó y le gritó a Lucila Trujillo, que es una periodista de C5N, poniéndola en una situación muy incómoda, preguntándole si ella mataría a su pareja si este fuese un maltratador. No se puede negar que los grandes medios son en mayor o en menor medida violentos hacia las mujeres. Por eso está bueno que las mujeres puedan crear o puedan pertenecer a un medio en el que se sientan cómodas, contenidas y escuchadas, para que puedan decir lo que les pasa sin ser interrumpidas o insultadas o criticadas, puedan expresar sus demandas libremente y puedan darles también espacio a otras mujeres para que lo hagan. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Terminando con esta jornada centrada más que nada en los derechos humanos, la comunicación y el género, vamos a darle la palabra al docente Lautaro Pagnuti para que dé un cierre apropiado. Gracias por el espacio. Está silenciado, Lautaro. Está silenciado, Lau. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, decía, no sé si apropiada es la palabra, pero realmente, digamos, así como le pasó a Nadia, y imagino que a todos los docentes que estamos trabajando, estamos realmente emocionados con la tarea. Así que, bueno, en principio, en nombre de todo el equipo de docentes, queremos agradecer el esfuerzo de todos, en principio los docentes. Pequeño paréntesis, aprovecho para felicitar a Emilia Gais, que digamos coordinó todo y se puso la camiseta de las jornadas desde el primer momento. Lo mismo, digamos, para Lucía, que estuvo ahí detrás de escena, digamos, con la maquinaria para que todos podamos acceder a los recursos. Los pases, digamos, de David y de María Paz, así que la presentación de Moni, así que bueno, a toda la gente, y hablar que a las autoridades en nombre de Estela, digamos, del colegio, pero más que nada, lo que quiero destacar, digamos, de lo que es esta jornada, es un agradecimiento gigantesco a ustedes, los protagonistas, porque trabajaron, la verdad, de forma mancomunada, trabajo en equipo, porque hicieron posible, digamos, yo lo llamaría un pequeño, pero realmente un hito, digamos, dentro de lo que es el colegio. Estas jornadas, digamos, que no se habían hecho, un hecho inédito. Así que, bueno, es la primera de una serie y esperamos que salgan muchísimas y mejores jornadas, cada vez más ricas, más interesantes, más profundas, más comprometidas. La verdad, entiendo que estas jornadas tienen en principio un valor institucional, porque es un registro de una tarea, de un cumplimiento, de aspectos evaluativos y cuestiones normativas de acreditación y promoción. Eso, digamos que en todo caso es muy importante, pero en este caso es subsidiario, quiero rescatar las jornadas, esta primera iniciativa, como la mejor oportunidad que encontramos todos de reconocer el esfuerzo y el trabajo colaborativo, más allá de los obstáculos, porque trabajamos todos contra reloj, siempre aparece algún imprevisto, pero también la plena conciencia de que es un trabajo que fue de a muchos, y eso es invaluable, ¿no? El tema que implica, digamos, un trabajo de muchísima coordinación, de tarea de producción, de gestión, de roles,
de tareas que hacen justamente a lo que es la comunicación, ¿no? Porque la comunicación es conectar cosas y personas. Conectar, relacionar situaciones e ideas, es producir sentido. Y en estas jornadas en particular, lo que nos trajeron, lo que trabajaron, lo que traen en agenda es realmente muy vigente, muy potente, muy actual y muy enriquecido. Ni más ni menos nos metimos con el tema de los derechos humanos, con el derecho a la comunicación, con el derecho consagrado por la Constitución a comunicar nuestras ideas en libertad y sin restricciones. Los chicos, digamos, lo revelaron perfectamente durante toda la jornada. En la práctica sabemos que la comunicación está en muy pocas voces y sobre todo en muy pocas manos. Por eso es tan importante que nos metamos también en esto que tiene que ver con la amplitud de los derechos, y si hablamos de ampliar los derechos, quiero felicitar, digamos, muy especialmente, digamos, a todos quienes trabajaron la problemática de género, porque se hablaron de todos los temas, con lo que ocurre, digamos, con el cupo laboral, con la perspectiva de género, digamos, en el lugar, como recién nos contaba Martina, de la hipersexualización, que tiene que ver justamente con demandas históricas, tal cual lo revelaba Nadia, pero que también son absolutamente actuales y vigentes, y sobre todo cada día más, y que también hacen a esta lucha por la diversidad de voces, de organizaciones, de colectivos, que se están aunando para contrarrestar, o al menos intentar contrarrestar, lo que es el poderío, diríamos, grosero de los medios hegemónicos y las corporaciones, que todos los días, digamos, dan batalla para justamente imponer unas pocas voces e interpretar la realidad, digamos, de todos nosotros. Quiero agradecerles en nombre de todos los profes, dieron muchísimo, se interesaron, se organizaron, asumieron roles difíciles, sabemos, digamos, de qué se trata todo esto, pero dieron debate, se informaron, clasificaron fuentes, produjeron podcast, los postprodujeron, intercambiaron, interactuaron con pares, convocaron invitados. Muy bueno, digamos, el paso de Verónica Maglena, de Juan Pablo Gabaza, de Sonia Santesteban. Agradecimiento a todos los que se pusieron en contacto y hicieron comunicación de la buena para llegar a esta tarea, para responder a la consigna, a estos requerimientos, pero lo que por ahí, digamos, es mejor, digamos, es esto de que estos hechos y de problemáticas importantes, que tienen que estar siempre en la agenda, siempre que tienen que estar en comunicación, los podamos hablar. Hayamos tenido la oportunidad de hablar estos temas que realmente son de agenda, son potentes, son importantes, es lo que por ahí, digamos, es más destacable de todo esto, y obviamente, lo vuelvo a recalcar, el trabajo de todos ustedes que realmente ha sido maravilloso, así que muchísimas gracias a los estudiantes de los 3 años, felicitaciones de todo tipo, realmente fue un orgullo trabajar para estas jornadas, y bueno, agradecemos. Y un aplauso. ¡Aplauso! Felicitaciones. Aplaudamos para el cierre de la jornada. Buenísimo. Felicitaciones a todos. Y bueno, será hasta la próxima. Ya nos encontraremos y buen augurio para las que vienen.